Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a esta edición de su programa Desde Casa. Yo me encuentro en la Casa del Arte y la Cultura de nuestra alma mater. Me refiero al Teatro Emiliana de Subeldía. Desde aquí estaremos compartiendo con ustedes mucha información y también entretenimiento. Primero que nada, estará con nosotros Aarón Lozano en su cápsula de tecnología. Él nos platica acerca de los pagos por Internet. También la doctora Carla Ruiz en su cápsula de psicología nos platica acerca del control emocional. El maestro Durazo nos trae lectura en tiempos de virus. Esta vez nos trae un libro escrito por García Lorca. Y también, estaremos en una entrevista con la licenciada Miriam Villegas del INEGI. Ella nos va a platicar acerca de todo lo que ellos, los datos que ellos obtuvieron en este último censo 2020. Y en la música disfrutaremos de algo de lo que fue este primer concierto del Festival Universitario de Primavera a cargo de egresados y alumnos del área de guitarra de nuestra universidad. Todo esto y más en esta edición de Desde Casa, así que quédese con nosotros. Qué bueno que está con nosotros en esta edición de Desde Casa, les repito, desde el Teatro Emiliana de Subeldía. Y bueno, ya entrando en contexto, fíjense que las compras por Internet actualmente están a la orden del día. Ya hasta el mandado uno por Internet lo puede encargar. Vámonos con Aarón Lozano a que nos platique acerca de los pagos por Internet. ¿Qué tal, estimado Héctor Acosta? Aquí Aarón Lozano y vamos a hablar acerca de tecnología, más específicamente de los pagos digitales. No hay ninguna duda, es meramente algo de simple lógica saber que los pagos digitales han sido una bocanada de aire fresco en esta pandemia, que no solamente se atraviesa en México, sino a nivel mundial. Cada vez más personas compran a través de teléfonos inteligentes o a través de la conexión a Internet en el comercio electrónico, y también más empresas han visto aumentar sus negocios gracias a una presencia o plataforma en este ecosistema digital. De hecho, uno de los últimos estudios indica que en México el 50% de las empresas ha aumentado su crecimiento gracias al tema de los pagos digitales. Y bueno, es evidente que para nosotros como clientes, como consumidores, también es una gran ventaja competitiva, porque esto permite no tener contacto directo con las personas. Bueno, entendiendo este contexto, hay buenas noticias para todos los mexicanos, y es el hecho que una de las plataformas con mayor infraestructura en el mundo de pagos digitales llega este mes de febrero al país de México. Y estamos hablando de Apple Pay, que se une a servicios como Samsung Pay, que prácticamente permiten al usuario, ya sea si tiene iPhone, iOS o si tiene un teléfono Android, poder utilizar este dispositivo para pagar a través de él, sin usar tarjetas de crédito o tarjetas de débito. ¿Cuál es aquí la solución? Que esto va a ser mucho más práctico el tema de una transacción. Lo va a agilizar inclusive, cuestión de un segundo. Y también es mucho más seguro. La seguridad es un tema latente entre los mexicanos y se entiende perfectamente. La realidad es que hay fraudes digitales, hay temas de phishing, no es ficción. Personas que se hacen pasar por empresas para el robo de identidad, robo de información bancaria o inclusive personal, cuentas, correo electrónico, nombres. Se entiende perfectamente esta incertidumbre, este riesgo de pagar con Internet. Bueno, este tema de los pagos digitales viene a minorar este problema drásticamente. Es una muy buena noticia para los mexicanos. Y en segundo punto, el tema de la privacidad. Oye, si yo voy a ligar mis tarjetas de crédito o débito a mi teléfono, pues ellos van a saber qué compro, con qué frecuencia compro, cuál es el método de pago, cuánto estoy pagando. No hay de qué preocuparse. Tanto la información bancaria como la información de tu historial se encuentra guardada en un elemento seguro que está dentro de tu chip del teléfono y está encriptado. Esto significa que ni quien fabricó el teléfono tiene acceso a estos datos, ¿no? Y bueno, esto permite aminorar también el problema de la privacidad y contesta de manera directa esta gran pregunta que se pueden hacer, ¿no? Oye, si estoy ligando mis tarjetas de crédito a mi teléfono y mi teléfono lo extravío o me lo roban,
pues voy a tener que dar de baja mis tarjetas de crédito. Bueno, la respuesta es no, porque están encriptadas. Nadie va a poder acceder a esta información personal que tú tengas. Entonces, en resumidas cuentas, este crecimiento va a ser muy paulatino. Vamos a ver un antes y un después de los pagos digitales, pero pues va a ser muy escalonado, como lo estamos viendo con nuestros vecinos del país del norte, que llevan utilizando esta tecnología ya por más de 24 meses, y estamos viendo ya resultados muy significativos de gente que está yendo a las tiendas sin sacar sus tarjetas de crédito o débito. Que por cierto, si me lo permiten decir, pues las tarjetas de crédito o débito tienen 40 años de existencia. En términos de tecnología, es un producto obsoleto, ¿no? ¿No lo consideran ustedes? Entonces hay que ver cómo aumenta este tema de los pagos digitales y estar muy pendientes. De mi parte, les mando un saludo a todos, sigan este programa desde casa y que se encuentren muy bien. Gracias, Aarón Lozano, por esta información. Muy importante lo que dice Aarón. Y los pagos por internet han llegado y bueno, va a ser lo del futuro, así que hay que saber muy bien cómo realizarlos. Bueno, otro aspecto que hemos aprendido, que es algo muy importante en estos tiempos de pandemia, ha sido el control emocional. Vámonos con la doctora Carla Ruiz en su cápsula de psicología, a que nos platique acerca de ese tema tan importante. Hola, ¿qué tal? Los saluda su amiga Carla Ruiz y hoy les quiero compartir un tema de suma importancia. Creo que hoy con la pandemia muchos hemos experimentado situaciones adversas que nos producen tristeza, ansiedad, depresión, algunos nos afectan físicamente. ¿Por qué? Porque perdemos el apetito, porque nos producen insomnio, entre muchas alteraciones psicofisiológicas. Y lo que yo les voy a recomendar es aprender a manejar y a controlar nuestras emociones. ¿Por qué? Porque definitivamente una emoción se puede controlar. Podemos cuidar el impacto que tiene sobre nuestro organismo. Y el primer punto que debemos de ser conscientes es que una emoción dura menos de un minuto. Pero nosotros con la interpretación que hacemos, con el poder de nuestra mente, hacemos que esta emoción se convierta en un sentimiento. Entonces, al yo saber que la emoción es de corta duración, tengo el poder de evitar o eliminar esa magnificación para convertirla en un sentimiento. Primero que nada, debo de saber que las emociones no son malas. Ninguna emoción es mala. Entonces, como no son malas y son de corta duración, debo aprender a manejarlas. Para aprender a manejarlas, tengo que identificar qué produce en mi cuerpo. Es decir, en ocasiones, siento un vacío, siento algo en mi estómago, siento algo en mi garganta. Una vez que yo estoy identificando esas sensaciones, las debo de nombrar. ¿Qué emoción es esta que me hace sentir estas características en mi cuerpo? ¿Es enojo? ¿Es enfado? ¿Es furia? Ponle un nombre. Y en el momento que tú les pongas un nombre, verás que la intensidad baja. La duración se va a mantener corta y no se va a convertir en un sentimiento. Una vez que le pongas el nombre, tienes que aceptar la emoción. Ok, estoy triste y no pasa nada. Soy humano y puedo estar triste. Dense el derecho de estar tristes, de estar enojados, de estar a lo mejor sin motivación, pero definitivamente no actúen bajo el dominio de esta emoción. Y para eso un siguiente punto que debemos de hacer es expresa esa emoción. Tengo que aprender a sacar la emoción fuera de mi cuerpo. Y para sacarla puedo cantar, puedo escribir, puedo hacer distintas cosas que me ayuden a canalizar esas sensaciones incómodas en mi cuerpo. Utilicen técnicas de respiración, salgan a caminar, escuchen música, bailen, busque cada quien de manera individual cuál es la manera adecuada en la que ustedes realmente sacan y viven esas emociones. Y sobre todo recuerden que una emoción es una elección. Yo puedo elegir qué emociones manifestar o qué emociones realmente
hacer que sean más duraderas y que permanezcan en mi cuerpo. Es decir, a lo mejor no elijo el momento o el instante en el que aparece la emoción, pero sí elijo si la quiero mantener, si la quiero procesar, si la voy a aceptar, si la voy a expresar. Entonces, recuerden que una emoción no va a determinar tu día, no eres tú esa emoción, siempre y cuando aprende a manejarla y a controlarla de una manera adecuada. Bueno, espero que sea muy útil este tip. Recuerda que la diferencia entre un conocimiento y realmente obtener las consecuencias o los beneficios de ese conocimiento, el puente entre estos dos es la acción. Entonces te invito a que tomes acción, a que veas las emociones como algo positivo, que ninguna es mala y sobre todo que la vivas, que la aceptas, pero que aprendas a expresarla y a sacar al exterior, ¿ok? Un abrazo y espero que tengan un lindo día. Bye. Amigos de Desde Casa, gracias por seguir con nosotros aquí en Unison TV, la señal del saber. Ya estoy platicando con la licenciada Miriam Villegas, directora estatal, coordinadora estatal, perdón, del INEGI. Muchas gracias por estar con nosotros, licenciada. No, al contrario, Héctor, es un gusto, la verdad, saludarles esta mañana. Bueno, el censo 2020, ¿cuándo se levantó el censo 2020? Y una pregunta, ¿cuál es el objetivo de tener un censo? Bueno, pues el Censo de Población y Vivienda 2020 lo levantamos del 2 al 27 de marzo del año pasado y pues en sí el objetivo es poder tener las características, el saber cuántos somos, en qué edades estamos, cuántos hombres, cuántas mujeres, en qué municipios, localidades, manzanas nos localizamos y también tener las características socioeconómicas de esta población y de las propias viviendas en las que residimos, es decir, de qué bienes disponemos y también de los servicios con los que contamos, ¿no? Excelente. Y ahora, esto es cada 10 años, ¿verdad? Este proceso. Así es, cada 10 años, digamos, es por recomendación internacional que los censos de población deben de realizarse cada 10 años en el mundo, ¿no? Y en eso también pues somos afortunados porque somos de los pocos países en el mundo que pudimos tener un censo de población y vivienda. De hecho, creo que somos 9 países en todo el mundo que pudimos realizar el censo de población y vivienda 2020. Muchos países en el mundo tuvieron que posponerlos por motivo de la contingencia por COVID-2019. Excelente. Ahora la gran pregunta del 2010 al 2020, ¿somos más, somos menos? Sí, hemos crecido más o menos en estos 10 años en Sonora, casi 283,000 personas, para ubicarnos actualmente en 2,944,840 personas que habitamos en Sonora. Así, pues ocupamos el lugar número 18 en el país como de las entidades más pobladas y participamos o concentramos 2,3% de la población total del país. Ahora, en los municipios, a mí me llama la atención importantes en Hermosillo, por ejemplo, bueno, de Sonora quiero decir, como Hermosillo, Obregón, los municipios más importantes, ¿cómo andan en el crecimiento o en el número de habitantes actualmente? Muy bien, pues el municipio más poblado pues es la capital, el municipio de Hermosillo, con 936,263 habitantes. De esta forma, Hermosillo se coloca como el municipio número 18 con más población de todo el país. Hace 10 años ocupaba la posición número 21, es decir, que mejoramos 3 posiciones, digamos, respecto al resto de municipios, más de 2,500 municipios del país. Esto nos habla pues del dinamismo que pudiera tener el Hermosillo, la ciudad, pero también pues nos
nos habla de la concentración más de la población en localidades urbanas también, ¿no? Es lo que estamos observando en este censo de población y vivienda 2020. Y en sí encontramos que el municipio de Cajeme es el segundo más poblado, con 436,484 habitantes, y Nogales en tercer lugar con casi 264,782 personas. Y sí nos llama mucho la atención de que actualmente la población se concentra, 63.2% de la población sonorense se concentra en solo 6 ciudades. Estamos hablando de Hermosillo, Ciudad Obregón, Heroica Nogales, San Luis Río Colorado, Navojoa y Heroica Guaymas. En estas 6 ciudades está poco más del 63% de la población sonorense en 2020. ¿Cuál es el índice de natalidad en nuestra entidad? También captamos esa parte, la fecundidad en nuestra población, y en sí estamos publicando un indicador muy relevante que es el de promedio de hijas e hijos nacidos vivos. Actualmente en el estado, por cada mujer de 12 años y más, el promedio de hijos es de 2.1 hijos por mujer. En 2000 ese promedio era de 2.6 hijos, lo cual nos lleva a ver que realmente ha disminuido la natalidad general, digamos, ¿no? de la población femenina en nuestro estado. Y también este indicador es igual al que se está presentando en nuestro país, que también se coloca en 2.1. ¿Están naciendo menos mujeres que hombres? Nacen generalmente la misma proporción de hombres que de mujeres, ya por cuestiones de sobremortalidad masculina en algunas edades, o inclusive por patrones de migración, pues pudiera haber alguna diferenciación entre hombres y mujeres, pero generalmente vamos 50-50. De hecho, aquí en el estado la proporción es de 50% varones y 50% mujeres. La diferencia, creo, me parece que son como 500 personas de diferencia, más mujeres que hombres, pero más o menos conservamos la misma cantidad, ¿no? La misma proporción. Excelente. Ahora, hay un tema que siempre nos preocupa a todos, es la economía, y más ahorita. Bueno, en este censo 2020, ¿cuáles son las características económicas que se perciben en nuestra entidad? Bueno, notamos o captamos que 61% de la población de 12 años y más se encuentra en el mercado laboral. Y pues como tradicionalmente sucede, son más los varones que participan en estas actividades económicas. 73.2% de los varones están en el mercado laboral, mientras que las mujeres el porcentaje es de 48.9%. Sí, obviamente es menor la participación de las mujeres, pero observamos un incremento interesante en los últimos 20 años. Por ejemplo, en el 2000, la participación de la mujer en las actividades económicas era de 31.5 y ahora, como les mencionaba, de 49, es decir, casi 17 puntos porcentuales más de crecimiento en los últimos 20 años. En los hombres, la proporción era de 70.1%, es decir, solo 2 puntos porcentuales más que hace 20 años. Entonces, sí estamos viendo una mayor incorporación de la mujer en el mercado laboral. Interesante. Y ahora, otra pregunta que se me viene a la mente, ¿el factor migración impactó en este censo 2020? Bueno, pues siempre la población está referida pues a su residencia habitual, y obviamente captamos población tanto nacidas en nuestra entidad como que nacieron en otra entidad federativa o inclusive en otro país, y vemos como 83%, 83.5%, por ejemplo, de nuestra población, del total de Sonora, son nacidos en la entidad, y 14.5% nacieron en otra entidad. ¿De qué entidades vienen? Bueno, principalmente de Sinaloa, de Baja California y de Chihuahua. Esas son las 3 principales entidades de donde proviene la población que nació en otra entidad. Y también tenemos un
1.8% de población en Sonora que nació en otro país. Y de la misma forma pudimos clasificar a estas 42.357 personas que nacieron en otro país por país de origen, y en su mayoría, como era de esperarse, provienen de Estados Unidos. 47.000, casi 48.000 personas provienen de Estados Unidos, y se coloca ahora en segundo lugar la República de Honduras con casi 500 personas, y en tercero la República de Cuba con 492 personas. Pero en sí, lo que vemos también en estos patrones migratorios o en la migración reciente es que todavía en Sonora hay un saldo migratorio interno positivo, que es, existen más personas que las que llegan aún que las que salen. Estamos hablando de un saldo migratorio de casi 11.500 personas a favor. Todavía sigue siendo la entidad de Sonora como una entidad receptora de población, aunque en menor proporción que lo hacía en décadas pasadas. Estamos hablando de que todavía conserva ese saldo neto positivo, como les decía, pero ya estamos a punto de llegar a una posición de equilibrio, pero aún no estamos como entidades expulsoras de población como Guerrero o Tabasco, por ejemplo, donde las proporciones de expulsión van de 4.2 a 3.4%. O sea, es decir, que hay un gran porcentaje de migrantes que se quedan a vivir aquí. Así es. Eso es lo que estamos detectando. 0.4% es el saldo positivo, digamos, de esa recepción de población. Ahora, cuando menciona nacidos en otros países como Estados Unidos, este es el caso de las señoras embarazadas que van a dar a luz a Estados Unidos y luego regresan. También puede tratarse de esos casos, de los que nacen solamente allá, pero después regresan a vivir. Y también está una proporción, por supuesto, de aquellos que nacieron allá, pero que laboran por alguna circunstancia en nuestro país. Y también se trata de personas de otros países, centroamericanos, por ejemplo, que vienen a residir a nuestra entidad, o bien que pudieran estar residiendo mientras logran cruzar hacia Estados Unidos. Tenemos ahí una interesante diversificación de esta población migrante. Excelente. ¿Y qué arroja el censo 2020 sobre los servicios de salud de nuestra población? Bueno, como lo comentas, también captamos la población afiliada a servicios de salud. En el estado, 81.2% de la población total tiene algún servicio de salud, está afiliada a algún servicio. Vemos un incremento respecto al 2010. En 2010 la proporción era de 74%, es decir, estamos aumentando en 6 puntos porcentuales en una década, y principalmente en donde se encuentra afiliada la población sonorense es al Instituto Mexicano del Seguro Social. 66% de la población está afiliada a este servicio, ¿no? Es lo que detectamos en general, este aumento en la afiliación. Muy bien. Y ahora, en el sistema educativo, ¿hay características en este entorno? Sí, porque le preguntamos a toda la población también si sabía leer y escribir, cuál era su grado máximo de estudios, si asiste a la escuela, y pues encontramos un cambio interesante o una reducción, por ejemplo, en la tasa de analfabetismo. En el 2010, 4.4% de la población de 15 años y más en Sonora era analfabeta. Ahora el porcentaje es de 2%. Pues nos habla, en primer lugar, pues de mayor acceso a la educación, y prueba de ello también es otro indicador, el grado promedio de escolaridad. En nuestro estado nos encontramos en 10.4 años promedio de escolaridad. Esto es, pues, primer grado de preparatoria terminada prácticamente. Ese es el promedio en la que se encuentra la población sonorense, y es un aumento de un año respecto al 2010, y de 2 años respecto al 2000.
Y vemos también pues que las diferencias entre hombres y mujeres no son muy grandes. En el caso de los hombres es de 10.4 este grado promedio de escolaridad y en las mujeres de 10.5. Es decir, por primera vez en la historia, el grado promedio de escolaridad de las mujeres supera ligeramente al de los hombres. Estamos hablando de poco más de un mes en promedio de mayor escolaridad en el caso de la población femenina, ¿no? Son datos relevantes que está arrojando el censo y pues que habla de esta mayor incorporación o este acceso de las mujeres tanto en el ambiente, en el ámbito escolar como en el laboral. Excelente, licenciada. Y sobre las viviendas, ¿hay algún dato interesante? Sí, al igual que la población o de la natalidad se ha ido o desacelerando también en el promedio de ocupantes por viviendas, ha tenido este comportamiento. Actualmente, cada vivienda es ocupada en promedio por 3.3 personas. Hace 20 años o en el año 2000, el promedio era de 4.1 personas. Es decir, estamos hablando de familias o de hogares más pequeños actualmente. Y vemos también cómo han mejorado los materiales o la calidad de materiales con las que se construyen estas viviendas. ¿Y a qué me refiero? Bueno, actualmente o en el censo de población captamos que 2.4% de las viviendas tiene piso de tierra, pero hace 20 años el porcentaje era de 12.3%, por lo que estamos viendo una mejoría en estos materiales. Y observamos también un aumento en la disponibilidad de agua entubada al pasar de 70% en el 2000 a 89.2% de las viviendas en 2020 y una mejoría también en el drenaje de las viviendas conectadas, por ejemplo, a la red pública. En total en el estado se registró un 85.9% de disponibilidad, pero en el 2000 era de 67.6%. Entonces estamos viendo casi 20 puntos porcentuales de incremento en las características o en los servicios en estas viviendas. Muy interesante, licenciada, todos estos resultados del censo 2020 del INEGI. Bueno, hemos estado platicando con la licenciada Miriam Villegas, coordinadora estatal del INEGI. ¿Algo más que quiera agregar a esta entrevista, licenciada? Sí, claro que sí, Héctor. Recordarles pues que toda esta información está disponible en nuestra página de internet en www.inegi.org.mx. Está ahí para su uso, para su explotación y es completamente gratuita. Pueden encontrar tabulados, resultados por localidad, inclusive van a encontrar la información hasta nivel manzana para que esta información sea utilizada por todos los tomadores de decisiones, por el ámbito público, pero también privadas, organizaciones civiles, para estudiantes, investigadores, etcétera, porque fue levantada precisamente para que sirva a la sociedad como una herramienta para la toma de decisiones. Y en ese sentido, pues no podríamos hacerlo sin la cooperación de todas las viviendas de nuestro país. Por eso el agradecimiento a toda la población que nos brindó su información durante el Censo de Población y Vivienda 2020 y recordarles que el INEGI siempre tiene operativos en campo, tanto en establecimientos como en viviendas, de tal forma que les agradecemos que sigan colaborando con la institución porque al fin y al cabo la información es para todas y para todos. Muchas gracias, licenciada Miriam Villegas, coordinadora estatal de INEGI. Gracias por haber estado con nosotros desde casa y aquí en Unison TV. Al contrario, muchas gracias. Bueno, seguimos con más aquí en Unison TV, la señal del saber en su programa Desde Casa. Así que quédese con nosotros porque tenemos mucha información todavía que compartir. Qué bueno que sigue con nosotros en esta edición de Desde Casa, un programa que hacemos desde nuestra alma mater para todos ustedes. Y ahora vámonos con el maestro Durazo en lectura en tiempos de virus. Él siempre tiene una opción de un buen libro para leer y esta vez nos trae un libro de García Lorca.
3, 2, 1. ¿Qué tal, amigos de Unison TV? La señal del saber, la señal del conocimiento y la cultura, dado que es un canal eminentemente científico, tecnológico, deportivo y desde luego universitario. Hoy voy a leer de García Lorca, Oda a Salvador Dalí. Es una oda muy larga. Voy a leer las estrofas que me parecen más interesantes para la comunidad académica y estudiantil de la Universidad de Sonora. Una rosa en el alto jardín que tú deseas. Una rueda en la pura sintaxis del acero. Desnuda la montaña de niebla impresionista. Los grises oteando sus balaustradas últimas. Los pintores modernos, en sus blancos estudios, cortan la flor aséptica de la raíz cuadrada. En las aguas del Sena, un iceberg de mármol enfría las ventanas y disipa las hiedras. El hombre pisa fuerte las calles enlosadas. Los cristales esquivan la magia del reflejo. El gobierno ha cerrado las tiendas de perfume. La máquina eterniza sus compases binarios. Una ausencia de bosques, biombos y entrecejos yerra por los tejados de las casas antiguas. El aire pulimenta su prisma sobre el mar y el horizonte sube como un gran acueducto. Marineros que ignoran el vino y la penumbra decapitan sirenas en los mares de plomo. La noche, negra estatua de la prudencia, tiene el espejo redondo de la luna en su mano. Un deseo de forma y límite nos gana. Viene el hombre que mira con el metro amarillo. Venus es una blanca naturaleza muerta y los coleccionistas de mariposas huyen. Cadaqués, en el fiel del agua y la colina, eleva escalinatas y oculta caracolas. Las flautas de madera pacifican el aire. Un viejo dios silvestre da frutas a los niños. Este es un pequeño trozo de la oda que Federico García Lorca le hizo a Salvador Dalí, en esa generación de intelectuales en los que también estaba el cineasta Luis Buñuel, que después vino a radicar a México. Una era de grandes personajes de la literatura hispanoparlante. Para Unison TV, la señal del saber. Gracias por haber estado con nosotros en esta edición de Desde Casa. El tiempo se nos ha terminado, pero queremos pedirle que si le gustó este programa lo comparta. Se queda almacenado en las redes sociales de Unison TV y así nos ayuda a difundir lo que hacemos desde la Universidad de Sonora. Nos vamos, pero lo vamos a dejar con música, con algo, una probadita de lo que va a ser el Festival Universitario de Primavera, filmado desde el Teatro Emiliana de Subeldía. En esta ocasión vamos a escuchar a egresados y alumnos del área de guitarra de nuestra alma mater. Bueno, los dejamos con música y yo me despido y nos vemos la próxima semana en otra edición de Desde Casa y recuerde tener el ánimo arriba porque hoy podría ser su mejor día.